Existe un tipo de persona que nunca ha tenido que exigir respeto en su vida, no porque no la hayan intentado faltar, sino porque algo en ella, algo que no se ve a simple vista, hace que quien lo intenta se arrepienta antes de terminar la frase. No es su tono, no es su físico, no es su cargo ni su dinero. Es algo mucho más difícil de identificar y mucho más difícil de ignorar. ¿Lo has visto? ¿Conoces a alguien así o lo has visto de lejos y no sabes exactamente qué tiene? Solo sabes que hay una línea invisible alrededor de esa persona que nadie cruza, y que cuando alguien lo intenta, no hay gritos, no hay drama, no hay defensa, solo una respuesta tan calculada y tan fría que quien atacó termina sintiéndose más expuesto que la persona a la que intentó humillar. Eso no es suerte, no es personalidad, es un conjunto de decisiones muy específicas sobre cómo permitir que el mundo te trate. Y eso es exactamente lo que vamos a desmantelar hoy. ¿Qué saben que tú no sabes? La respuesta no está donde la mayoría la busca. No está en ser más duro, más agresivo, más dominante. Está en algo mucho más oscuro y mucho más preciso que eso. Está en entender un principio que la psicología lleva décadas documentando, pero que casi nadie aplica de forma consciente. El respeto no se gana cuando reaccionas. Se gana cuando decides no hacerlo. Y esa decisión tomada en el momento correcto, de la forma correcta, con la actitud correcta, produce un efecto en la mente de quien te faltó el respeto que ninguna confrontación podría lograr. Un efecto que los deja sin guión, sin respuesta, con la sensación perturbadora de haber perdido algo que ni siquiera saben identificar qué es. En este video vas a aprender actitudes basadas en psicología del comportamiento y psicología oscura aplicada que humillan en silencio a quien no te respeta, sin gritar, sin pelear, sin rebajarte a su nivel. Cuando alguien te falta el respeto, tu primer instinto es responder. Y ese instinto es exactamente lo que están esperando. Porque una respuesta, cualquier respuesta, les confirma que llegaron, que su comentario encontró algo dentro de ti que se movió. Y eso es todo lo que necesitan para seguir. El silencio calculado funciona de forma opuesta. Cuando no hay reacción, cuando lo que lanzaron cae en un vacío que tú no te apresuras a llenar, su mente empieza a trabajar en su contra. ¿Por qué no respondió? ¿Le importó o no le importó? ¿Qué está pensando? Esa incertidumbre duele más que cualquier respuesta que pudieras haber dado. Hay un principio en psicología del comportamiento que explica exactamente esto. Cuando una conducta deja de producir el resultado que buscaba, esa conducta se debilita y eventualmente desaparece. El irrespeto que no obtiene reacción pierde su razón de existir, pero hay una condición. El silencio tiene que ser genuino. No silencio con los dientes apretados, no distancia cargada de tensión. Silencio real, tranquilo, de alguien que ha decidido que lo que acaba de ocurrir no vale su energía. Esa diferencia se percibe. Y es la que separa al silencio que humilla del silencio que simplemente aguanta. Hay algo que casi nadie hace en el momento en que más debería hacerlo. Bajar la voz. Cuando alguien sube el tono, cuando la tensión escala, cuando el otro empieza a perder el control, el instinto natural es igualar esa energía. Hablar más fuerte. Responder con la misma intensidad. Demostrar que no te vas a dejar, y es exactamente el error que más los beneficia. Porque quien grita ya perdió algo fundamental, el control de su propio estado emocional. Lo está mostrando en voz alta, delante de todos. Y si tú subes al mismo nivel, le devuelves la igualdad que acaba de perder. Lo equiparas, lo rescatas sin querer. Pero si en ese momento bajas el tono, hablas despacio, con calma y con claridad, ocurre algo que la psicología social documenta muy bien. El contraste entre los dos estados emocionales se vuelve visible para todos los que están alrededor. Ya no hay dos personas en conflicto. Hay una persona que perdió el control y otra que lo tiene completamente. ¿Quién crees que gana esa imagen? Hay algo más. Hablar despacio en un momento de tensión obliga a quien te escucha a bajar su propio ritmo para seguirte. Es un mecanismo neurológico casi automático. Tu calma no solo te reposiciona a ti, arrastra al otro hacia tu frecuencia, sin que se dé cuenta. La voz baja en el momento equivocado. Para ellos es el momento exacto para ti. Hay una respuesta ante el irrespeto que nadie enseña porque parece demasiado simple, no reír. Cuando
Alguien hace un comentario a tu costa disfrazado de broma. El momento más crítico no es lo que dices después, es lo que hace tu cara en los primeros 2 segundos. La mayoría sonríe, no porque les haga gracia, sino porque el cerebro activa de forma automática la sonrisa social como mecanismo para aliviar la tensión, para no crear un conflicto, para que no parezca que te afectó. Y en esos 2 segundos, sin decir nada, acaban de dar permiso para que vuelva a ocurrir. Porque quien hizo el comentario recibió una señal muy clara, que puede, que tiene acceso, que esa línea no existe o que tú no la vas a defender. Todo lo que ocurre cuando no ríes es completamente diferente. El silencio que sigue a una broma que nadie celebra es uno de los silencios más incómodos que existen socialmente. Y ese peso, ese momento de incomodidad que flota en el aire, cae completamente sobre quien lanzó el comentario. De repente son ellos los que necesitan explicarse, los que sienten que hicieron algo que no debían, los que buscan con los ojos una salida que no existe. Todo eso sin que hayas abierto la boca. No reír no es ser serio ni difícil, ni no tener sentido del humor. Es saber exactamente qué merece tu risa y qué no. Y esa distinción, aplicada con consistencia, comunica algo que muy poca gente se atreve a comunicar tan claramente. Que tu aprobación no es gratuita. La mayoría de personas, cuando alguien no las respeta, hacen una de 2 cosas. Se defienden o se alejan. Hay una tercera opción que casi nadie considera y que psicológicamente es la más devastadora de las 3: quedarse y ser exactamente amable. No amable como quien perdona, no amable como quien finge que no pasó nada. Amable con una frialdad tan calculada que la otra persona siente la distancia detrás de cada palabra correcta, de cada gesto educado, de cada respuesta perfectamente apropiada. Esto se llama cordialidad fría, y es un arma social de precisión quirúrgica. Funciona así. Cuando alguien te falta el respeto, y tú respondes con educación impecable pero sin ningún calor real, sin el tono cercano que tenías antes, sin la energía que ponías en la relación, les colocas en una posición de la que no pueden salir fácilmente. No pueden acusarte de nada. No tienes mal comportamiento que señalar, pero tampoco tienen acceso a ti. Y esa pérdida de acceso, gradual, silenciosa, sin drama, es exactamente lo que comunica que algo cambió. El problema con gritar, con confrontar, con defenderse, es que le da a quien te irrespetó un papel claro en la historia, el de víctima de tu reacción. La cordialidad fría no les da ningún papel, solo una distancia que pueden percibir pero no nombrar. Y lo que no se puede nombrar no se puede atacar. Es el límite más elegante que existe, y el más difícil de ignorar. Existe una táctica que los negociadores más sofisticados del mundo usan en los momentos de mayor tensión, y casi nadie la aplica en su vida cotidiana. Cuando alguien lanza un comentario irrespetuoso, una crítica disfrazada de opinión, una indirecta que duele pero que si la señalas quedas como exagerado, la respuesta instintiva es defenderte o callarte, las 2 opciones que menos poder tienen. Hay una tercera: preguntar. No con sarcasmo, no con agresividad, con una calma genuina y una curiosidad que parece casi inocente. ¿Qué quisiste decir exactamente con eso? Cuéntame más. ¿Por qué lo dices? Lo que ocurre en ese momento es perturbador para quien lanzó el comentario, porque esa pregunta los obliga a escuchar sus propias palabras en voz alta, a construir una respuesta que justifique lo que dijeron, a sostener con argumentos algo que funcionaba perfectamente como insinuación, pero que se desmorona en cuanto tiene que ser dicho con claridad. La mayoría no puede hacerlo, y en el intento, se exponen completamente. Hay un principio psicológico detrás de esto. Las personas que atacan de forma velada dependen del contexto ambiguo para protegerse. La pregunta directa elimina esa ambigüedad. Les quita el escudo de «era una broma» o «te lo estás tomando mal» antes de que puedan usarlo. Tú no atacaste, no te defendiste, solo preguntaste, y eso es exactamente lo que los desarma. Hay una confusión que casi todo el mundo comete cuando habla de límites. Creen que poner un límite es decirlo. No lo es. Decir, como vuelvas a hacer esto es una amenaza. Y las amenazas tienen un problema fundamental. Transfieren el poder a la otra persona. Porque ahora depende de ellos si el límite existe o no.
Si te toman en serio o no, si deciden cruzarlo o no, tú anunciaste. Ellos deciden. Las consecuencias reales funcionan de forma completamente diferente. No se anuncian, se ejecutan. Un ejemplo concreto. Llevas tiempo en un grupo de amigos donde una persona hace comentarios que te incomodan. Te interrumpe cuando hablas. Minimiza lo que dices delante de otros. Un día decides que es suficiente. La próxima vez que ocurra no dices nada en ese momento. Simplemente empiezas a reducir tu presencia. Quedas menos. Respondes más tarde. Cuando estás, participas menos. Sin explicaciones, sin anuncios, sin conversaciones sobre lo que pasó. ¿Qué ocurre? La persona empieza a notar el cambio sin entender exactamente qué lo causó. Y esa incertidumbre, no saber qué hicieron, no poder identificar el momento exacto en que cruzaron la línea, es mucho más poderosa que cualquier conversación que hubieras podido tener. Porque una conversación les da la oportunidad de justificarse, de minimizar, de darte la vuelta a la situación. La consecuencia silenciosa no les da nada, solo el resultado de sus propias acciones devueltos sin comentarios. Eso es un límite real, no lo que dices que vas a hacer, lo que haces sin decir nada. Cuando alguien cruza una línea que tú ya decidiste en privado que no ibas a permitir. Hay un reflejo social tan automático que casi nadie lo nota en sí mismo. Cuando aparece un silencio incómodo, lo llenamos, no porque tengamos algo importante que decir, sino porque el silencio tenso activa en el cerebro una alarma primitiva. Algo está mal, hay que arreglarlo. Hay que decir algo que disuelva la tensión, que normalice la situación, que haga que todo vuelva a fluir. Y ese reflejo, completamente humano y completamente comprensible, es una de las formas más silenciosas en que entregamos el control. Porque cuando alguien te pone en una situación incómoda, cuando lanza algo que queda flotando en el aire esperando respuesta, quien habla primero para romper esa tensión, está asumiendo la responsabilidad de algo que no generó. Está rescatando a quien creó el problema. Lo que ocurre cuando no lo haces es completamente diferente. El silencio que no llenas empieza a pesar, y ese peso cae exactamente donde debe caer, sobre quien generó la situación. De repente son ellos los que sienten la necesidad de explicarse, de suavizar, de añadir algo que corrija lo que dijeron. Son ellos los que hablan de más, intentando desactivar una tensión que crearon, y que tú simplemente te negaste a gestionar por ellos. Esto requiere entrenar algo muy específico, la tolerancia a la incomodidad propia en ese momento, porque el silencio también te incomoda a ti. La diferencia es que tú sabes que no es tuyo. Deja que se sostenga. Deja que pese. Deja que quien lo generó decida qué hace con él. Tú ya tomaste tu decisión cuando decidiste no llenarlo. Hay algo que duele más que un insulto directo: ser tratado como irrelevante. El insulto, por lo menos, confirma que la otra persona te ve, que dedicó energía a pensar en ti, aunque sea para atacarte. Hay una forma retorcida de importancia en ser el objetivo de alguien. Pero la irrelevancia no te da nada de eso. Cuando alguien genuinamente no recuerda lo que dijiste, no pregunta por tus cosas, no te incluye en conversaciones donde podría hacerlo, no hace referencia a nada de lo que compartiste con ellos, el mensaje que recibe tu cerebro es el más devastador que existe socialmente. No ocupas suficiente espacio en su mente para merecer atención. Y eso no se puede rebatir, no se puede atacar. No se puede convertir en un conflicto donde recuperar terreno. Lo más oscuro de esta actitud es que no requiere esfuerzo. No hay que fingir nada ni construir una estrategia. Solo calibrar honestamente cuánta atención merece cada persona según cómo te trata. Quien te respeta recibe tu interés genuino. Quien no, recibe exactamente lo que su comportamiento merece. Presencia física sin presencia real. Las personas que no te respetan esperan dos reacciones posibles de tu parte: que te defiendas o que te alejes con drama. Las dos les confirman que tuvieron efecto sobre ti. La irrelevancia tranquila no les confirma nada, solo les muestra, sin que tengas que decirlo, exactamente el lugar que ocupan. Y ese lugar, cuando lo perciben, es mucho más incómodo que cualquier confrontación que hubieras podido tener. Hay una trampa en la que caen casi todas las personas que están dentro de una dinámica de irrespeto: seguir celebrando a quien no las celebra.
no por ingenuidad, por un condicionamiento social muy concreto. Nos enseñaron que ser generosos con los demás, reconocer sus logros, mostrar entusiasmo por lo que consiguen, es una virtud, y lo es. Pero aplicado de forma indiscriminada, sin calibrar quién está al otro lado, se convierte en una forma de financiar el desequilibrio. Cuando le das a alguien que no te respeta la misma energía, el mismo reconocimiento, el mismo entusiasmo que le darías a alguien que sí lo hace, le estás enviando un mensaje muy claro, que su comportamiento contigo no tiene consecuencias en cómo lo tratas tú. Y sin consecuencias, nada cambia. 3 ejemplos concretos. El primero, un compañero de trabajo que constantemente minimiza tus ideas en reuniones, pero que cuando consigue un ascenso, espera que lo felicites como todos los demás. La respuesta mesurada, una enhorabuena breve y sin más, frente al entusiasmo que muestras con otros, comunica sin palabras que hay una diferencia. Ellos la sienten aunque no puedan nombrarla. El segundo, una amiga que nunca pregunta cómo estás, que convierte cada conversación en un monólogo sobre su vida, pero que cuando publica algo importante, espera tu reacción inmediata y efusiva. No darla, responder tarde y con poco, ajusta la dinámica sin que haya una conversación incómoda de por medio. El tercero, un familiar que hace comentarios irrespetuosos sobre tus decisiones, pero que cuando necesita apoyo emocional o práctico, aparece esperando el mismo trato de siempre. Dar exactamente lo justo, sin el calor extra que ponías antes, sin la disponibilidad inmediata, reposiciona la relación de una forma que ninguna discusión habría logrado. No se trata de ser mezquino, se trata de ser exacto. Tu energía, tu entusiasmo, tu reconocimiento son recursos, y como todo recurso, fluyen mejor hacia donde son valorados. Hay un movimiento que parece insignificante, y que psicológicamente es uno de los más poderosos que existen. Cambiar de tema. No después de haber respondido, no después de haber señalado lo que ocurrió, inmediatamente después, sin transición, sin pausa que indique que lo procesaste, como si lo que acaban de decir no hubiera alcanzado el nivel mínimo para ser registrado. Alguien lanza un comentario irrespetuoso en medio de una conversación, y tú, sin alterarte, sin mirarlo de una forma especial, sin cambiar el tono, continúas hablando de otra cosa, como si nada hubiera interrumpido el flujo. Lo que ocurre en ese momento en la mente de quien lo lanzó es difícil de describir, pero muy fácil de reconocer si alguna vez lo has vivido. Confusión, incomodidad, la sensación de haber fallado, un tiro que ni siquiera fue reconocido como tal, porque el ataque, la broma, la indirecta, necesita ser recibida para existir. Necesita que el otro acuse el impacto, aunque sea mínimamente, para tener sentido. Sin esa recepción, se queda flotando en el aire sin ningún lugar donde aterrizar. Y no hay forma de responder a eso. No pueden acusarte de haberlos ignorado porque técnicamente seguiste en la conversación. No pueden decir que te afectó porque no mostraste ninguna señal de que lo hiciera. No pueden repetirlo porque ya perdió su efecto la primera vez. Quedaron en un limbo del que no pueden salir con dignidad. Todo eso sin que hayas dicho una sola palabra sobre lo que hicieron, sin haberles dado ni un segundo de la atención que buscaban. Hay una táctica que usan los manipuladores con una frecuencia perturbadora, y funciona porque la mayoría no está preparada para contrarrestarla, negar lo que dijeron. Yo nunca dije eso. Te lo estás tomando mal. Estás exagerando. Fue una broma. No era para tanto. Estas frases tienen un objetivo muy concreto: hacer que dudes de tu propia percepción, que el problema deje de ser lo que dijeron y se convierta en cómo lo recibiste tú. Es uno de los mecanismos de manipulación más documentados en psicología, y tiene un nombre: gaslighting. Y la respuesta que lo desactiva por completo es tan simple que incomoda. Recordar con precisión. No aproximadamente. No dijiste algo como, "Oh, creo que mencionaste". Exactamente. La frase completa. El contexto en que ocurrió. ¿Quién estaba presente? ¿En qué momento de la conversación apareció? Cuando citas con esa precisión, sin alteración emocional, sin levantar la voz, sin necesitar que te crean, ocurre algo que no pueden manejar. La negación deja de ser viable, porque ya no es tu palabra contra la suya.
es su palabra contra sí mismos. La memoria precisa tiene un efecto adicional que va más allá de ese momento concreto. Cuando alguien sabe que recuerdas exactamente lo que dice, que no hay distorsión emocional que puedas hacer de sus palabras, porque las tienes registradas con claridad, cambia cómo se comportan contigo. Empiezan a medir más lo que dicen, no porque sean mejores personas, sino porque contigo el margen para negar es cero. Y sin ese margen, el juego que más dominan deja de funcionar. Hay algo que nadie te dice sobre el respeto, que empieza mucho antes de que llegue otra persona. Todo lo que hemos visto hasta aquí funciona solo si hay algo real detrás. Y ese algo no es una técnica, no es un método, no es cómo te comportas cuando te observan. Es cómo te tratas a ti mismo cuando no te ve nadie. Hay personas que en público hablan de límites y en privado los rompen con cualquiera que insiste. Que proyectan seguridad pero que en silencio buscan validación constante. Que dicen que se respetan pero que aceptan exactamente lo que dicen que no aceptan. Esas contradicciones no siempre se ven, se perciben. Quien opera desde el irrespeto tiene una habilidad muy desarrollada para detectar grietas aunque no pueda explicar conscientemente qué encontró. Y cuando las encuentra, ahí es exactamente donde empuja. La coherencia entre lo que dices, lo que haces y cómo te tratas a ti mismo en privado es lo que cierra esas grietas. No como una armadura que construyes para protegerte, sino como la consecuencia natural de ser la misma persona en todos los contextos. Cuando esa coherencia existe, el irrespeto no encuentra entrada, no porque lo hayas bloqueado activamente, sino porque no hay contradicción que explotar, no hay inseguridad que presionar, no hay imagen que desmantelar. El respeto que no necesitas pedir es el único que nadie puede quitarte, y se construye aquí, en privado, en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Dime en los comentarios una sola cosa. ¿Cuál de estas actitudes jamás habías visto como una herramienta de poder? Porque apuesto a que hay una que te golpeó diferente. Una que mientras la escuchabas pensaste, esto lo he necesitado toda mi vida y nadie me lo había explicado así. Escríbela. Un comentario así vale más que 1000 likes. Y si hay alguien en tu vida que necesita ver esto, que lleva tiempo siendo tratado como si sus límites no importaran, comparte este video con esa persona hoy, no mañana. Algunas cosas llegan justo cuando tienen que llegar.